Pues bien, a nuestra Euskadi, a nuestra Euskal Herria, ese futuro también le está dejando atrás, porque estamos siendo arrastrados por esa poderosa ola de cambio que antes os he dicho nos minimiza económicamente y nos sitúa ante escenarios que no acabamos de asumir y sobre todo a los que no estamos dando respuesta suficiente. ¿Y cuál es el riesgo de este movimiento? Lo tenéis reflejado en este cuadrito, que esta es la historia de la vida de una persona, de una empresa, de una ikastola o de un país. Siempre 4 estadios. Se empieza con mal posicionamiento, empiezas a notar que estás siendo desplazado, entras en una etapa de decadencia y finalmente llegas al colapso. Afortunadamente, tanto las personas como las empresas, como las ikastolas, como los países tienen posibilidad de revertir esta situación. Nosotros estamos ya en una situación de mal posicionamiento y tenemos que contestar a la misma pregunta que se hacía Lenin en el año 1902 cuando lanza el movimiento comunista. Ahí pregunta zer egin. ¿Qué hacer? What to do? ¿Qué es que nous devons faire? ¿Qué debemos hacer para enfrentarnos a ese futuro? Pues para nosotros solo hay una alternativa, amigas y amigos. Vivimos muy bien, por lo tanto, no rotundo al conformismo, no a la autocomplacencia, no a la decadencia y sí a la profunda transformación de nuestro país, en el que necesitamos un Big Bang transformador que despierte de nuevo las inmensas capacidades latentes que tiene la sociedad vasca. ¿Y para qué transformación? Pues para construir un nuevo país, vuestro futuro, donde vais a vivir, que genere valor, un valor económico y social creciente que beneficie a todos los habitantes de Euskadi. Esto nos obliga a repensar nuestro país y nos va a obligar a repensar también nuestras vidas. Lo cual no es un ejercicio intelectual. Estamos hablando de un proyecto de transformación a desarrollar en los próximos 20 años para lograr una Euskal Herria mejor posicionada, generadora de empleo, respetable y respetada y sobre todo que tenga futuro. El objetivo de la transformación vasca, por lo tanto, es lograr el relanzamiento de nuestro país con el propósito de afrontar con más fuerza el desafío que nos plantea el futuro. Y esto, además de trabajar en muchos campos y específicamente en el económico, en el de la tecnología, en nuestra posición política y en muchos aspectos más, nos va a obligar a tener que superar 6 grandes desafíos sociales extremadamente complejos, que son los siguientes. En primer lugar, ¿cómo conseguimos mantener el estado de bienestar? Una cuestión fundamental para vuestro futuro muy lejano. Os anticipo que sois un colectivo que vais a trabajar, si trabajáis en empresa, os vais a jubilar, os lo voy a decir de otra forma, a los 70, 75 años, pero a partir de ese momento vais a tener que vivir de la pensión pública y o privada que cobréis. La pensión pública de la que vais a cobrar cuando vosotros os jubiléis será aproximadamente el 40% de vuestro último sueldo, vuestra última retribución. Por lo tanto, esto plantea ya, lo estamos viendo todos los lunes con una manifestación en Bilbao, un problema muy futuro para centenares de miles de personas, entre las cuales vosotros vais a estar, porque a medida que pasa el tiempo, el problema se va haciendo mayor. Segundo desafío social, lo veis en mi cara, afrontar el creciente envejecimiento de la población. Bueno, esto está teniendo un impacto muy fuerte sobre los presupuestos públicos. Yo os pongo un dato. En el año 2016, hace 3 años, el 49% de los ingresados en los hospitales vascos tenían más de 65 años. Tercer gran desafío social, corregir la inasumible tasa de natalidad, lo cual no es una responsabilidad de las mujeres. Ojo, mujeres y hombres, porque con el número actual de nacimientos, en el primer trimestre del año 2019, 0,8 hijos por mujer en edad fértil, cuando para mantener una sociedad viva se necesitan 2,1 hijos, por lo tanto tenemos un problema que va a tener un impacto social, cultural y político brutal en el futuro y que nos va a obligar a afrontar este cuarto gran desafío social. Vamos a tener que construir una sociedad multiétnica y multicultural. Vais a vivir todos vosotros en una Euskadi, una Euskal Herria, que va a ser un crisol de distintas culturas, radicalmente diferente a lo que es en estos momentos.
El quinto gran desafío social, lo estamos viendo afortunadamente recurrentemente, todos los días, pero especialmente el 8 de marzo, con el problema de que no está conseguida todavía, sí formalmente, pero no realmente, lo que es igualdad de género entre mujeres y hombres, y aquí nuestro país debería aspirar a ser una referencia mundial en este campo. Y el sexto gran desafío social que tenemos planteado en nuestra Euskadi es continuar la lucha contra la desigualdad, una cuestión en la que estamos bastante bien porque somos la 15ª región europea entre 218 que forman la Unión Europea con menor índice de pobreza. Hemos construido una sociedad bastante igualitaria, pero no nos podemos conformar y tenemos que seguir mejorando.